Cheers fue una de las comedias más populares de todos los tiempos, y durante más de una década hizo reír al público con su humor mordaz y sus personajes inolvidables. Pero mientras que en la pantalla todo se veía sin esfuerzo, entre bastidores la historia era totalmente distinta. Bajo la pulida comedia había un decorado lleno de intensa tensión, rencillas y chocantes luchas de poder que perduraron durante años. Pero Kelsey Grammer por fin se ha sincerado sobre la serie, y lo que ha revelado ha despertado uno de los secretos más comentados de la historia de las comedias de situación. ¿Qué querida estrella convirtió el plató de Cheers en cualquier cosa menos amistoso? ¿No es quien esperabas? Y la respuesta podría cambiar todo lo que creías saber sobre la serie. El nacimiento de Cheers. En septiembre de 1982, la NBC estrenó una nueva comedia que no se parecía a nada en la televisión. Se llamaba Cheers, y toda su idea giraba en torno a un bar de barrio de Boston, donde, como decía la famosa canción principal, todo el mundo sabe tu nombre. El entorno era bastante sencillo, era un pub acogedor, con paneles de madera, lleno de clientes habituales y una mezcla incesantemente rotativa de clientes inusuales. Pero lo que realmente hacía especial a Cheers eran sus personajes. El corazón de la serie era Sam Malone, un encantador ex lanzador de béisbol convertido en camarero, interpretado por Chad Danson. Sam era seguro de sí mismo, guapo y normalmente más interesado en el romance que en la responsabilidad. Frente a él estaba Diane Chambers, interpretada por la icónica Shelley Long. Diane era intelectual, idealista y tenía un aire de superioridad que chocaba directamente con la personalidad relajada de Sam. Su relación de amor-odio se convirtió rápidamente en la columna vertebral de las primeras temporadas de la serie. Sus divertidas conversaciones y sus sentimientos reales hicieron de la serie algo más que una típica comedia de situación. Rhea Perlman aportó garra y sarcasmo a la serie en el papel de Carla Tortelli. Carla Tortelli, la juguetona camarera con un sinfín de chiquilladas e insultos. Nicholas Colasanto interpretó al entrenador Ronnie Pantasso, el leal y algo tonto camarero de Sam. El entrenador Ronnie Pantasso, que aportó una energía amable y simpática al reparto. Luego estaban los dos personajes más emblemáticos del bar. George Wendt en el papel de Norm Peterson, un contable siempre en paro aficionado a la cerveza. John Ratzenberger como Cliff Cleven, un empleado de correos cuyas inútiles trivialidades y torpe entrega le convirtieron en el blanco de innumerables bromas. Pero a pesar de su sólido reparto y su inteligente guión, Cheers tuvo un comienzo difícil. En su primera temporada, ocupó el puesto 77 de 100 programas en los índices de audiencia de Nielsen. La mayoría de las cadenas la habrían cancelado inmediatamente, pero la NBC tomó una decisión poco frecuente y arriesgada: mantener vivo el programa, apostando por su calidad y dándole la oportunidad de encontrar su público. Con el tiempo, gracias al boca a boca, a los elogios de la crítica y a algunos cambios de horario, el programa empezó a ganar adeptos. Los espectadores se enamoraron de la familiaridad del bar, la química entre los personajes y los ingeniosos diálogos que la diferenciaban de las comedias normales de la época. A mediados de los 80, Cheers se había convertido en una potencia televisiva. Sus índices de audiencia no dejaron de subir y pronto se convirtió en uno de los mayores éxitos de la NBC. También se convirtió en uno de los protagonistas de la temporada de premios. Durante sus 11 temporadas, Cheers fue nominada a 117 premios Emmy y ganó 28 de ellos. Entre ellos, el de mejor serie de comedia en 4 ocasiones. Lo que empezó como una recién llegada de baja audiencia se convirtió en una de las comedias más célebres e influyentes de la historia de la televisión. En 1984, durante la tercera temporada de la serie, los guionistas introdujeron un nuevo personaje que cambiaría inesperadamente toda la dinámica de la serie. Ese personaje era el Dr. Frasier Crane, interpretado por un actor de teatro entonces relativamente desconocido llamado Kelsey Grammer. Frasier fue un recurso temporal. En ese momento, la relación entre Diane y Sam estaba en otra de sus muchas rupturas, y los guionistas necesitaban a alguien nuevo para agitar la olla. Frasier era un psiquiatra educado en Harvard que hablaba con frases largas y elaboradas. Sentía un profundo amor por la ópera y la psicología, y se creía el hombre más inteligente de cualquier habitación. Fue presentado como el nuevo interés amoroso de Diane, alguien más afín a sus refinados gustos e intereses culturales. Al principio, el personaje no iba a durar más allá de unos pocos episodios, y no había planes a largo plazo para la participación de Kelsey Grammer en la serie más allá de eso. Pero lo que ocurrió después sorprendió a todos.
desde el momento en que Graham apareció en pantalla, destacó, no de forma llamativa, sino con una inusual mezcla de humor seco, arrogancia incómoda y vulnerabilidad inesperada. El público respondió rápidamente a su personaje, aunque al principio no le cayera del todo bien. Era pomposo, excesivamente analítico y, a veces, frustrantemente orgulloso. Pero también era único, divertido y muy memorable. Los productores se dieron cuenta del potencial cómico de Frasier, sobre todo cuando lo colocaban junto a personajes como Sam y Carla, que no tenían miedo de burlarse de cómo actuaba como si fuera mejor que los demás. Y esto dio lugar a algunas de las escenas más divertidas y saítebles de la serie. Con el tiempo, Frasier pasó de ser un personaje secundario a una figura central en Cheers. Sus historias se desarrollaron más, sus interacciones con el resto del bar se enriquecieron. Y el público empezó a comprender sus ansiedades, sus inseguridades y su desesperada necesidad de ser respetado. Ya no era solo el novio de Diane. Se había convertido en un miembro de pleno derecho de la familia Cheers. La actuación de Kelsey Grammer jugó un papel muy importante en esa transformación. Dotó a Frasier de una profundidad que no era típica de los personajes de las comedias de los 80. Bajo las capas de sarcasmo y esnobismo había un hombre que se esforzaba por conectar con los demás. Ser querido y sentirse como en casa en un lugar que le recordaba constantemente lo fuera de lugar que estaba, a pesar de lo genial que era el personaje de Graham. Entre bastidores había sentimientos encontrados sobre la ampliación del reparto. Y a algunos actores les preocupaba que sus personajes quedaran relegados a un segundo plano. Kelsey Grammer tomó un personaje destinado a unos pocos episodios y lo convirtió en un icono de la televisión. Es difícil imaginar Cheers sin Frasier Crane. Sin embargo, al principio, casi nadie lo vio venir. Pero mientras que las risas en la pantalla se sentían sin esfuerzo y el bar siempre parecía un lugar de calidez y amistad, las cosas entre bastidores no siempre fueron tan sencillas. Fama, tensiones creativas y personalidades enfrentadas empezaban a gestarse bajo la superficie. A medida que aumentaban los focos, también lo hacía la presión, y lo que muchos espectadores no vieron fue la tormenta que se estaba formando fuera del plató de Cheers. Los retos que acechaban al reparto. A primera vista, Cheers parecía un trabajo de ensueño. El reparto tenía una química increíble. Los guiones eran inteligentes y divertidos, y millones de fans sintonizaban cada semana para sentirse parte de esa familia del bar de Boston. Pero entre bastidores, las cosas no eran tan alegres. A medida que la popularidad del espectáculo explotó, la presión sobre sus estrellas comenzó a aumentar. Las largas jornadas de rodaje, el escrutinio público y el desgaste emocional de la fama repentina pasaron factura. Mientras el reparto se esforzaba por ofrecer un ritmo cómico perfecto en pantalla, muchos luchaban en silencio. Cuando las cámaras no estaban rodando, y nadie se enfrentó a más caos personal durante el apogeo de Cheers que Kelsey Grammer. Cuando Graham se incorporó al programa en 1984, ya arrastraba toda una vida de cicatrices emocionales. Pocos años antes, en 1975, había sufrido una tragedia de la que pocos podrían recuperarse por completo. Su hermana, Karen Graham, perdió trágicamente la vida cuando solo tenía 18 años. Kelsey solo tenía 20 años en aquel momento y, al principio de su carrera como actriz, le tocó lidiar con una pérdida extremadamente devastadora y profundamente traumática. La pérdida le cambió para siempre, aunque rara vez hablaba de ello públicamente durante los años de Cheers. Sus amigos íntimos y colegas sabían que el dolor nunca le abandonó. Le atormentaba, y se convirtió en una de las grietas emocionales que, con el tiempo, se ensancharon hasta convertirse en algo mucho más oscuro. A medida que aumentaba la popularidad de su personaje, también lo hacían su sueldo y su fama. Sin embargo, tras sus pulidas interpretaciones, luchaba contra una dependencia cada vez mayor del alcohol y las sustancias ilícitas. Lo que empezó como una borrachera ocasional no tardó en intensificarse, y pronto, su vida fuera de la pantalla estaba fuera de control. Más tarde, Graham admitió que cuanto más éxito tenía, más alcohol y sustancias consumía para adormecerse. La presión por mantener su creciente fama, unida a un dolor no resuelto, crearon una tormenta que no pudo superar. Hubo noches en las que no se presentó a los ensayos. Había mañanas que llegaba al plató todavía recuperándose de la noche anterior. Aunque el equipo de producción de la serie se esforzaba por mantener las cosas en orden, sus allegados veían las señales de alarma. Entonces llegó 1990, un año que marcaría un punto de inflexión, justo cuando Cheers se preparaba para otra gran temporada.
Graham fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol y posesión de una sustancia controlada. El incidente le hizo pasar 30 días en la cárcel y rápidamente saltó a los titulares. Los fans quedaron conmocionados, y también muchos en la industria del entretenimiento. El incidente fue una gran llamada de atención, no solo para Graham, sino para todo el equipo de Cheers. Pero en lugar de hacer un espectáculo público, los productores y el reparto del programa respondieron con un mensaje silencioso pero claro. Apoyaban a Graham como colega y amigo, pero esperaban un cambio. Al parecer, varios miembros del reparto se unieron a él en privado. Ofrecer compasión sin habilitarle. Al mismo tiempo, se mantuvieron conversaciones firmes sobre profesionalidad y responsabilidad. El futuro de Graham en el programa nunca se cuestionó públicamente, pero el mensaje era claro. Tenía que cuidarse y tomarse en serio el cambio de rumbo de su vida. En entrevistas posteriores, Graham atribuyó al equipo de Cheers el mérito de haberle ayudado a volver a sentir los pies en la tierra, al menos durante un tiempo. Pero el camino hacia la recuperación aún le llevaría muchos años, y los retos no terminaron con sus problemas legales. Mientras Kelsey Grammer luchaba contra sus demonios a puerta cerrada, otro duro golpe emocional volvió a golpear al reparto de Cheers. Y esta vez no pudieron mantenerlo en secreto. Nicholas Colasanto, que interpretó al adorable y un poco despistado entrenador, fue uno de los favoritos de los fans desde el primer día. Su cálida presencia, su humor amable y su bondad en la vida real le hicieron muy querido tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero lo que los aficionados no sabían era que Colasanto llevaba años luchando contra una enfermedad cardíaca. En la tercera temporada, su salud empeoró rápidamente. A pesar de su enfermedad, Colasanto siguió yendo a trabajar, decidido a estar ahí para la serie y sus compañeros de reparto. Pero a principios de 1985, justo antes de que comenzara la producción de un nuevo episodio, Nicholas Colasanto falleció a la edad de 61 años. El reparto y el equipo estaban desolados. Para muchos, había sido una figura paterna, especialmente para los miembros más jóvenes del reparto. Los productores decidieron no cambiar el papel de coach, creyeron que nadie podría reemplazar lo que Colasanto aportaba a la serie. En su lugar, escribieron su personaje de forma tranquila y respetuosa, permitiendo que el bar sintiera su ausencia. Igual que en la vida real, esa misma temporada se introdujo un nuevo personaje, Buddy Boyd, interpretado por un actor entonces desconocido llamado Woody Harrelson. A diferencia del entrenador, Buddy era joven, ingenuo y de un pequeño pueblo de Indiana. Su energía era diferente, pero funcionaba. Harrelson se convirtió rápidamente en el favorito de los fans. Y su química con el resto del reparto ayudó a facilitar la transición. Sin embargo, para los que conocían personalmente a Colasanto, el plató nunca volvió a ser el mismo. En su honor, los productores conservaron en el plató principal de Cheers una foto del guerrero apache Jerónimo, que Colasanto guardaba en su camerino para que le diera buena suerte. Pero los retos no acabaron ahí. En 1987, el programa se enfrentó a otro gran cambio. Kirstie Alley se unió al reparto como Rebecca Hall, la nueva encargada del bar. Su personaje no era demasiado intelectual ni emocionalmente complicado. Era ambiciosa, consciente de su imagen y profundamente insegura. Y esto proporcionó un nuevo tipo de humor para que la serie lo explorara. Sin embargo, aunque la llegada de Alley inyectó nueva energía a la serie y los índices de audiencia se mantuvieron fuertes, fuera del programa, sus creencias personales empezaron a suscitar curiosidad, especialmente su afiliación pública a la Iglesia de la Cienciología. En aquella época, la cienciología no era objeto de tanto escrutinio público como lo sería más tarde. Pero el apoyo abierto de Alley a la Iglesia levantó ampollas. Algunos medios de comunicación empezaron a especular sobre cómo sus creencias podrían estar influyendo en la serie o en sus relaciones laborales. Internamente, el equipo de Cheers mantuvo la profesionalidad y la propia Alley nunca trasladó sus creencias al lugar de trabajo. Aún así, el tema se convirtió en una fuente silenciosa de atención mediática, sobre todo a medida que ella alcanzaba mayor fama. Su vida personal también se convirtió en carne de tabloide, con relaciones de alto nivel y batallas públicas por el peso en los titulares. Al igual que Graham, Alley se enfrentó a problemas personales durante su estancia en el programa. Aunque las suyas estaban menos centradas en la adicción y más en el bienestar emocional y el intenso escrutinio mediático. Con el paso de las temporadas, el reparto de Cheers siguió ofreciendo una de las comedias más queridas de la historia de la televisión. Pero el éxito tenía un precio, y en algún momento,
El reparto no solo actuaba, sino que sobrevivía. El público fue testigo de risas, bromas ingeniosas y cálidas escenas de bar. Pero entre bambalinas, cada miembro del reparto navegaba por su propio camino. Algunos llenos de dolor, otros de presión, y todos con el peso de formar parte de algo mucho más grande que cualquier papel individual. Y aunque la serie nunca se vino abajo delante de las cámaras, la verdadera historia de Cheers no solo giraba en torno a los personajes que veíamos cada jueves por la noche. Se trataba de un grupo de actores, cada uno cargando con algo pesado, cada uno sobrellevándolo a su manera. De alguna manera, siguen uniéndose para crear magia semana tras semana. A pesar de todo, el espectáculo siguió adelante. Pero no todas las tormentas fueron fáciles de capear, y no todas las conexiones entre el reparto fueron tan cálidas como parecían en la pantalla. Detrás de las risas y los vítores, había una tensión entre dos miembros del reparto tan real que amenazaba con destrozar el espectáculo. El comportamiento de Shelley Long en el plató y su enfrentamiento con Kelsey Grammer. Shelley Long, que interpretó a Diane Chambers en Cheers, fue una figura central en los primeros años de la serie. El personaje de Diane era inteligente, ingenioso y, a menudo, el motor de muchos de los momentos más divertidos de la serie. Pero entre bastidores, Shelley Long se ganó la reputación de ser difícil de tratar. Por desgracia, muchas personas que trabajaron en la serie han tenido algo que decir sobre su comportamiento en el plató de la serie. A menudo se ha descrito a Shelley como controladora y muy exigente con el manejo de su personaje y los guiones de la serie. Tanto los guionistas como los coprotagonistas han afirmado que adquirió el hábito de cuestionar regularmente el guión. No se limitaba a aceptar las líneas o escenas tal y como estaban escritas. Al contrario, insistía en rehacer o reescribir las escenas con las que no estaba de acuerdo. No se trataba de algo puntual, sino de un comportamiento frecuente que a veces provocaba tensiones durante la producción. Ted Danson, que interpretó a Sam Malone, ha hablado abiertamente de estos retos. Aunque reconoció el talento de Shelley, también dijo que podía ser dura en el plató. Ted mencionó que las firmes opiniones de Shelley sobre el guión y su papel a veces provocaban desacuerdos. Sin embargo, respetaba su profesionalidad y su compromiso con la calidad del programa. Una vez dijo, a veces nos costaba estar juntos en la habitación, pero cuando empezamos a trabajar, fue simplemente fantástico. Ken Levine, uno de los guionistas y productores del programa, también compartió su experiencia trabajando con Shelley Long. Levine la describió como una profesional, pero admitió que a veces era un reto. Explicó que le apasionaba el personaje de Diane y que quería asegurarse de que el papel se representara de la mejor manera posible. A veces, esta pasión le obligaba a presionar para que se cambiaran los guiones o la forma de representar las escenas. Por desgracia, este comportamiento no solo afectó a los escritores. Se creó un ambiente de trabajo que a veces resultaba tenso para el reparto y el equipo. A menudo tenían que lidiar con la presión de tener que hacer frente a las exigencias de Shelley, al tiempo que intentaban que la producción se desarrollara sin problemas. Y esto hacía que el trabajo fuera menos agradable. La forma en que Shelley Long abordó su papel y la serie afectó a muchas personas de su entorno. A los miembros del reparto les resultaba difícil trabajar con alguien que a menudo cuestionaba los guiones. Y querían cambiar de escena sobre la marcha. Esto añadía estrés y a veces creaba fricciones entre los miembros del reparto, especialmente durante los ajetreados calendarios de rodaje. Su insistencia en controlar la dirección de su personaje a veces interfería con el flujo natural del espectáculo. Como Diane era un personaje principal y aparecía en muchas escenas, sus interminables decisiones y exigencias repercutían negativamente en la producción del programa. Lo que empeoraba las cosas era el hecho de que cuando los personajes de otros actores interactuaban con el de Diane, cualquier cambio realizado por Shelley afectaba a sus propias interpretaciones y argumentos. Y esto hizo que el trabajo fuera más agotador, como era de esperar. Una de las personas que más sintió este impacto fue Kelsey Grammer. Cuando Kelsey Grammer se incorporó a Cheers durante su tercera temporada como el Dr. Frasier Crane, su personaje iba a ser originalmente una incorporación a corto plazo. Sin embargo, Frasier no tardó en hacerse popular y su papel se convirtió rápidamente en una parte habitual de la serie. La mayoría de la gente no podía negar el hecho de que Shelley Long y Grammer tenían verdadera química en el plató. Y por eso, los fans se quedaron completamente sorprendidos cuando en sus memorias, Grammer reveló que Shelley Long no estaba contenta con la forma en que el personaje, Frasier, ganó importancia rápidamente. Según él,
Shelley quería que el personaje de Frasier fuera eliminado de la serie. De hecho, Graham afirmó que Lon se sintió amenazada por la atención que estaba recibiendo su personaje, y le llegó a preocupar que le quitara protagonismo. Graham llegó a afirmar que Shelley presionó activamente a los productores para que eliminaran su personaje debido a estas preocupaciones. Además, sugirió que los productores decidieron ampliar su papel como forma de contrarrestar las quejas de Shelley. En otras palabras, Graham creía que parte de la razón por la que su personaje permanecía en la serie era para fastidiar a Shelley y resistirse a sus exigencias. Sin embargo, Ken Levine, que estuvo estrechamente vinculado a Cheers durante toda su andadura, decidió finalmente responder a las afirmaciones de Graham y hacer algunas aclaraciones. Negó que Shelley Long intentara sacar a Kelsey Grammer del programa. Y explicó que la decisión de mantener a Frasier en la serie se basó enteramente en el talento de Graham y en la respuesta positiva del público. Según él, Graham aportó algo único a la serie con su interpretación de Frasier Crane, y su personaje añadió un nuevo tipo de humor e inteligencia a la mezcla del bar. Sin embargo, Levine admitió que Shelley Long podía ser una presencia difícil en el plató. Diciendo, podría ser difícil, podría ser obstinada, podría pensar demasiado en algo hasta la muerte. Pero nunca fue por despecho, era simplemente su proceso muy exigente. A veces, admito que era frustrante y agotador. Pero Shelley tiene un buen corazón, señaló que ella era de carácter fuerte y apasionado sobre su papel. Pero sigue siendo súper profesional. Levine rechazó la idea de que Lon hiciera campaña activamente contra Graham, o incluso tratara de socavar su papel en el programa. En cambio, subrayó que los productores tomaron todas las decisiones de casting basándose en lo que era mejor para la serie. Pero cuando Shelley Long tomó la decisión de abandonar la serie tras 5 temporadas de éxito en Cheers, los fans y los conocedores de la industria se quedaron atónitos. El programa ya era un éxito, y su popularidad crecía con unos índices de audiencia sólidos y elogios de la crítica. Y era bastante inusual que una actriz principal abandonara una serie tan popular, especialmente cuando el futuro parecía brillante. Shelley acabó admitiendo que el principal motivo de su marcha fue centrarse en una carrera cinematográfica. Quería explorar nuevas oportunidades más allá de la televisión y aceptar papeles en el cine que le permitieran ampliar sus dotes interpretativas de formas diferentes. Este deseo de seguir una carrera cinematográfica era comprensible, pero dejó al reparto y a los productores ante el gran reto de continuar la serie sin uno de sus personajes centrales. La marcha de Shelley significó el final de la historia de Diane Chambers en Cheers. Diane había estado en el centro de muchas tramas, especialmente su complicada relación con Sam Malone de Ted Danson. Sin Diane, la serie necesitaba energía fresca y nuevos personajes para mantener el interés de los espectadores. Los productores respondieron trayendo a Kirstie Alley como Rebecca Hall. Rebecca era un personaje muy diferente de Diane. Y su llegada marcó un cambio en el tono de la serie, introduciendo nuevos conflictos y argumentos centrados en sus intentos de dirigir el bar. Contrariamente a algunos rumores, la salida de Shelley Long fue amistosa. Aunque hubo rumores sobre tensiones entre bastidores, las versiones oficiales sugieren que se fue en buenos términos con el reparto y el equipo. Sigue estando orgullosa de su trabajo en Cheers e incluso mantiene relaciones amistosas con algunos de sus antiguos compañeros. Esta conexión positiva se hizo evidente años más tarde, cuando Shelley hizo apariciones como invitada en Frasier. El exitoso spin-off protagonizado por Kelsey Grammer como Frasier Crane. Estos papeles de invitada permitieron a los fans volver a conectar con ella, y demostró que su marcha de la serie original no significaba un adiós definitivo. Su voluntad de retomar su papel también demuestra su respeto por el legado de la serie y los personajes a los que ayudó a dar vida. El público pudo comprobar que, a pesar de las dificultades pasadas, los actores seguían valorando las relaciones establecidas durante el espectáculo. Pero aunque la salida de Shelley Long marcó el final de un capítulo, fue solo el principio de una dinámica nueva e inesperada detrás de la barra. Para Kelsey Grammer, que se había convertido en una pieza clave de la serie, la relación con sus compañeros de reparto resultó ser igual de complicada. Y a veces más revelador que el drama guionizado en pantalla. Relaciones sentimentales de Kelsey Grammer con otras estrellas. La etapa de Kelsey Grammer en Cheers no se limitó a interpretar al inteligente psiquiatra Dr. Frasier Crane. Porque fuera de la pantalla, sus relaciones con sus compañeros de reparto marcaron gran parte de su experiencia en la serie. Entre ellas, destaca su amistad con Kirstie Alley, que se incorporó a la serie tras la marcha de Shelley Long,
por ser especialmente estrecha y solidaria. Cuando Kirstie Alley se unió al programa, ella y Graham descubrieron rápidamente que compartían algo más que un lugar de trabajo. También conectaron a nivel personal. Graham hablaba a menudo con cariño de la personalidad vivaz y atrevida de Kirstie. La admiraba por ser directa y llena de vida, cualidades que hacían que su amistad fuera sólida. La presencia de Kirstie en el plató hizo que el lugar de trabajo se sintiera más como una familia solidaria. Graham describió cómo tenerla cerca aligeraba el ambiente, incluso cuando las cosas se ponían estresantes entre bastidores. Su amistad era de respeto y comprensión mutuos, y ayudó a ambos actores a crecer profesional y personalmente. Este vínculo adquirió especial importancia en algunos momentos difíciles de la vida de Graham. Como muchos actores, Graham se enfrentó a retos personales, incluidas luchas con la ley. En esos momentos, el apoyo de Kirstie fue vital. Estuvo a su lado en silencio pero con firmeza, ofreciéndole su amistad sin juzgarle. Su cercanía le ayudó a sentirse menos solo durante los periodos más difíciles de su vida. Cuando falleció en 2022, Graham le rindió homenaje diciendo: «Me encantaba Kirstie, siempre fue hermosa, tenía esa cosa en ella. Era un ser humano radiante, y eso se notaba en ella». Aunque su amistad con Kirstie era especial, Graham también mantenía buenas relaciones profesionales con otros miembros del reparto. El elenco de Cheers era amplio y diverso, y cada actor aportaba su propio estilo al espectáculo. A pesar de estas diferencias, Graham era conocido por ser profesional y respetuoso con sus colegas. Comprendía la importancia del trabajo en equipo, especialmente en una serie que dependía tanto de la química del reparto. Con Ted Danson, que interpretaba a Sam Malone, Graham compartió muchas escenas y argumentos clave. Aunque sus personajes a veces tenían conflictos en la pantalla, los propios actores mantenían una relación educada y profesional. Graham respetaba el papel protagonista y la experiencia de Danson, y a menudo aprendía de la confianza y soltura de su coprotagonista ante la cámara. George Wendt y John Ratzenberger, que interpretaban a Norm y Cliff respectivamente, eran muy apreciados por su humor y su carácter desenfadado. Graham apreció su humor y la forma en que aportaron ligereza al programa. Aunque no tenía una relación personal tan estrecha con estos miembros del reparto como con Kirstie Alley, su relación de trabajo era amistosa y constructiva. Por otro lado, Rhea Perlman, que interpretaba a Carla, era conocida por su agudo ingenio y su fuerte carácter. Graham también respetaba sus dotes interpretativas y su profesionalidad. Aunque sus personajes tenían arcos argumentales diferentes, el tiempo que trabajaron juntos estuvo marcado por el respeto mutuo. En general, las relaciones de Kelsey Grammer con sus compañeros de Cheers eran una mezcla de amistad, respeto profesional y, a veces, discreta distancia. Comprendía la importancia de mantener un buen ambiente de trabajo, especialmente en un programa de larga duración con un grupo tan unido. A pesar de ello, no todas las relaciones laborales acabaron de forma positiva, como su relación con Shelley Long. Al final, Cheers no era solo una comedia de situación, era una olla a presión de talento, egos, desamor y amistades inesperadas. Detrás de las risas y los aplausos había personas reales que navegaban por la fama, el dolor y los demonios personales, todo ello mientras intentaban hacer magia en la pantalla. Y aunque algunas tensiones nunca se resolvieron del todo, contribuyeron al legado de un espectáculo que aún se recuerda décadas después. Independientemente de lo que piense del drama entre bastidores, una cosa es segura. En aquel bar de Boston siempre ocurrían más cosas de las que se veían a simple vista.